Arca de la Alianza, misterios, milagros y maldiciones. En este antiguo cofre sagrado, reverenciado en las tradiciones judías y cristianas, ha sido fuente de innumerables leyendas, teorías y especulaciones que han dejado perplejos a arqueólogos, teólogos y aventureros por igual. Su origen, construcción y destino han sido objeto de debates apasionados y búsquedas desesperadas, ya que, según la tradición bíblica, el arca encerraba los más profundos secretos divinos y poseía un poder que podía influir en el destino de las naciones. El misterio que rodea al Arca de la Alianza también está impregnado de un aura de peligro y misticismo. Según las antiguas narrativas, aquellos que la trataban con irreverencia sufrían terribles consecuencias, lo que ha añadido una dimensión sobrenatural a su historia. Además, su posible capacidad para otorgar poderes y bendiciones ha avivado aún más el interés en este objeto arcano. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. La leyenda. La leyenda del Arca de la Alianza se origina en la tradición religiosa y bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, el Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Pacto, fue un objeto sagrado construido bajo las instrucciones de Dios durante el éxodo del pueblo hebreo de Egipto y desempeñó un papel central en la historia y la religión del antiguo Israel. La historia de la construcción del arca se encuentra en el libro del Éxodo, donde Dios instruyó a Moisés en el monte Sinaí sobre cómo debía ser construido. Estaba hecho de madera de acacia y recubierto de oro puro. En su tapa se encontraban dos figuras de querubines que simbolizaban la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Además, se decía que contenía las tablas de la ley, que incluían los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés. El Arca de la Alianza tenía varias funciones clave en la tradición hebrea. Se creía que el arca era un lugar donde residía la presencia de Dios entre los israelitas y durante la travesía del pueblo hebreo por el desierto. El arca se colocaba en la vanguardia del campamento, guiando al pueblo en su camino y protegiéndolos. Además, el arca simbolizaba la alianza o pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Representaba la promesa de protección divina a cambio de la obediencia a los mandamientos. La leyenda del Arca de la Alianza toma un giro intrigante cuando se habla de sus propiedades. Según las escrituras, aquellos que trataban al arca con irreverencia o intentaban tocarla sin estar autorizados sufrían consecuencias mortales, lo que aportó un elemento de temor y misterio a su historia. Se relatan episodios en los que personas murieron al entrar en contacto con el arca, lo que sugiere que estaba imbuida de un poder sobrenatural. El destino final del Arca de la Alianza es uno de los aspectos más misteriosos de su leyenda. Según la Biblia, después de la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, el arca se colocó en el Santo de los Santos, pero su paradero posterior es incierto. Algunas teorías sugieren que fue destruida durante la invasión babilónica en el 586 a.C., mientras que otras sostienen que fue ocultada antes de la caída del templo. Esta leyenda del Arca de la Alianza ha perdurado a lo largo de la historia y ha inspirado numerosas expediciones arqueológicas y búsquedas a lo largo de los siglos, pero su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de la historia religiosa y arqueológica. Diversos relatos. Existen diversas historias, leyendas y teorías relacionadas con el Arca de la Alianza. Estas narrativas varían en detalle y a menudo se basan en diferentes tradiciones religiosas, folclore y creencias culturales. La historia principal del Arca de la Alianza se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, particularmente los libros del Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Estos relatos describen la construcción del arca bajo la dirección de Dios, su función durante el éxodo de los hebreos y su colocación en el Templo de Salomón en Jerusalén. Según la Biblia, el Arca de la Alianza desapareció durante la invasión babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. El segundo templo, construido después de la cautividad babilónica, no menciona el arca, lo que ha generado especulación sobre su destino. Existe una tradición en Etiopía que sostiene que el Arca de la Alianza fue llevada al país por Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Según esta historia, el arca se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, Etiopía.
Diversos investigadores y arqueólogos han propuesto teorías sobre la posible ubicación del Arca de la Alianza en Jerusalén o en otras regiones de Oriente Medio. Algunos creen que podría estar enterrada bajo el monte del templo. A lo largo de la historia, han habido muchas leyendas que atribuyen poderes sobrenaturales al Arca de la Alianza, como la capacidad de causar terremotos o proteger a quienes la poseen. Desde la Edad Media hasta la era moderna, han habido numerosas historias de personas y grupos que emprendieron expediciones en búsqueda del Arca de la Alianza en diversas partes del mundo. Algunas teorías sugieren que el arca podría haberse construido por causas naturales, como la descomposición de la madera y del oro con el tiempo. Teorías de desaparición y posibles paraderos. Ciertamente, a lo largo de la historia se han propuesto diversas teorías sobre el paradero y la desaparición del Arca de la Alianza. A pesar de la falta de evidencia concluyente, estas teorías continúan siendo objeto de especulación y estudio por parte de investigadores, arqueólogos y teólogos. Una de las teorías más aceptadas es que el arca fue construida cuando los babilonios saquearon y destruyeron el primer templo en Jerusalén en el año 586 a.C. No obstante, esta teoría se basa principalmente en la falta de menciones posteriores del arca en la Biblia y la suposición de que habría sido un objeto importante para los conquistadores. Según esta teoría, el arca fue ocultada o trasladada a un lugar secreto dentro del templo de Salomón antes de la conquista babilónica. Esta creencia se basa en la idea de que los sacerdotes y líderes judíos podrían haber intentado proteger al arca de la destrucción. Existe una tradición etíope que afirma que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía y se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Esta teoría sostiene que el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik I, habría llevado el arca a Etiopía. Aunque esta teoría carece de evidencia sólida, es una parte importante de la creencia religiosa en Etiopía. Algunos teóricos han sugerido que el arca podría haber sido ocultada en cuevas subterráneas o pasajes secretos bajo Jerusalén para protegerla de la destrucción o el saqueo. Otra teoría sugiere que el arca pudo haber sido robada o saqueada en algún momento de la historia y podría encontrarse en manos privadas o en algún lugar desconocido. Algunas interpretaciones de la Biblia sugieren que el arca podría haber sido destruida por fuego divino o por causas naturales, como la descomposición de la madera y del oro con el tiempo. Finalmente, hay quienes argumentan que el paradero del Arca de la Alianza es un misterio insoluble y que nunca se conocerá su destino final. Interés arqueológico. El Arca de la Alianza ha sido un tema de gran interés arqueológico a lo largo de la historia debido a su profundo significado religioso y su misteriosa desaparición. Los investigadores y arqueólogos han estado intrigados por la posibilidad de descubrir su paradero y aprender más sobre su construcción, historia y autenticidad. Uno de los principales intereses arqueológicos en relación con el Arca de la Alianza es su ubicación actual o su paradero final. Muchos investigadores han llevado a cabo expediciones en Jerusalén y otras áreas históricamente asociadas con el arca en búsqueda de pistas que puedan conducir a su descubrimiento. Los arqueólogos y expertos en religión han examinado detenidamente las escrituras bíblicas y otros textos antiguos en búsqueda de referencias al arca que puedan proporcionar información sobre su historia y su destino. Esto incluye la revisión de textos históricos y antiguos mapas. La arqueología bíblica es un campo que se ha centrado en excavaciones y estudios relacionados con eventos y lugares mencionados en la Biblia. El Arca de la Alianza ha sido un objeto de estudio dentro de esta disciplina, ya que se cree que estuvo asociada con eventos clave en la historia hebrea. Algunos científicos y académicos han expresado escepticismo sobre la existencia histórica del Arca de la Alianza. Argumentan que la falta de evidencia arqueológica sólida que respalde su existencia sugiere que podría ser más que un símbolo religioso que un objeto histórico concreto. Los expertos en arqueología bíblica tienden a abordar el estudio del arca desde una perspectiva interdisciplinaria, combinando la arqueología con el análisis de textos antiguos y registros históricos. Su enfoque es buscar pistas en la arqueología que puedan corroborar o refutar las narrativas bíblicas. La mayoría de los científicos y arqueólogos son respetuosos con las creencias religiosas y comprenden que el Arca de la Alianza tiene un profundo significado espiritual para muchas personas. Esto ha llevado a un enfoque cuidadoso en la investigación y el tratamiento de cualquier hallazgo potencial relacionado con el arca. El Arca de la Alianza, con su enigma intrincado y su profundo trastorno religioso, persiste como uno de los tesoros más elusivos y enigmáticos de la historia. Más allá de su ubicación física, que sigue siendo un misterio sin resolver, el arca encarna un rico tapiz de significados arqueológicos y culturales. Como un objeto de devoción, simboliza la conexión entre la humanidad y lo divino, y su búsqueda incansable nos recuerda la intrincada danza entre la fe y la razón, entre lo espiritual y lo histórico,
A nivel arqueológico, el arca es un imán para la exploración y el estudio interdisciplinario, desafiando a los investigadores a unir las piezas de rompecabezas en búsqueda de evidencia que respalde su autenticidad histórica. En última instancia, el misterio del Arca de la Alianza actúa como un faro que ilumina el deseo innato de la humanidad de explorar, descubrir y conectar con su pasado, y refleja la continua fascinación de la humanidad por lo desconocido y lo divino. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. Hasta pronto.